Sí, buenos días. Todo tiene su tiempo y estaba pensando que con este es el tercer estudio de la serie Hacemos parte con un propósito. Y todo lo ha dirigido Dios. Es lindo ver cómo Dios va dando. Y cuando uno como un predicador o expositor de la palabra de Dios está pensando en qué tema, eh, uno de los elementos o el elemento más importante es precisamente a través de la oración. Porque pedimos a Dios y estamos interesados en qué es lo que Dios quiere que tratemos en esta ocasión. Y cada ocasión es nuestro interés. Y en la misericordia de Dios y por su gracia, pues Dios nos da, nos muestra, nos dirige. Y el primer mensaje con relación a esta serie, hacemos parte con un propósito, tuvo mucho que ver con el capítulo 12 de 1 de Corintios. El segundo mensaje, que hablaba de las motivaciones, tiene mucho que ver con capítulo 13 de 1 de Corintios. Y el tema con que vamos a finalizar esta serie de estudios tiene todo que ver con el capítulo 14 de 1 de Corintios. Hacemos parte con un propósito. Entonces le invito a que me acompañe, vayamos juntos a primera carta de Pablo a los Corintios en capítulo 14. Dice, versículo 1, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En este capítulo 14 vamos a ver cómo hace referencia específicamente a dos cosas, a dos dones especiales que tiene que ver uno con la profecía, otro con las lenguas o también interpretación de lenguas. Sabemos que en el primer siglo la palabra de Dios no estaba completa, queremos decir, no como la tenemos ahora. Los creyentes, como es el caso de los corintios, no contaban con la Biblia, con todo el Nuevo Testamento. Tal vez contaban con algunas cartas escritas por el apóstol Pablo, pero no contaban con todo el panorama. Así que una de las maneras en que Dios revelaba su propósito, su voluntad, su palabra, era a través de la profecía. Y, el, y los dones de lengua, como lo vemos en el capítulo 2 del libro de Hechos, fue dado para impactar a quienes no creían, para llegar a quienes no creían en su propio idioma, y lo vemos y estamos hablando con referencia al capítulo 2 del libro de Hechos. Y así fue que por primera vez aparecieron las lenguas, y que las lenguas eran idiomas que eran necesarios para compartir el Evangelio y que mostraban que el mensaje que se estaba dando venía de parte de Dios, porque las personas que hablaban esos otros idiomas o lenguas no habían estudiado jamás, eh, no habían vivido tal vez jamás en el lugar de donde era originaria esa lengua, pero hablaban en lenguas porque era un don, una capacidad dada por Dios, por el Espíritu que llegaba a sus corazones, a sus vidas. Entonces, a eso habla, se refiere en varias ocasiones aquí en 1 Corintios capítulo 14 a la profecía y al don de lenguas. Después de estar la palabra de Dios completa, ya no fue necesaria nuevas revelaciones porque ya la revelación de Dios estaba escrita, completa, estaba hecha, realizada, hasta el libro de Apocalipsis. Así que no hay nada que añadir a esta revelación. Está lista. Es así que entonces, como revelaciones nuevas de parte de Dios, ya no hay en relación a cosas que sean distintas a la palabra de Dios o que se sumen a la palabra de Dios que ya está escrita. Ya todo lo que Dios quiso revelar está expresado en su palabra. Podemos hablar de la profecía, pero la profecía que sale de ella, que está ya incorporada en ella. Y podemos hablar de esa profecía, pero si alguien habla de algo nuevo, como profecía de parte de Dios, eh,
debemos revisar bien y realmente no hay nada nuevo en la actualidad. Todo lo que vemos que está pasando, lo que va a suceder, ya está contenido en las Escrituras. Está impreso, inmerso, más bien inmerso en la palabra de Dios. Esto para aclarar un poco y poder mirar el tema. Entonces, pero aquí hay algo más que tiene que ver con nosotros hoy, en cuanto a nuestra vida cotidiana, en cuanto a nuestra vida como parte de la iglesia de Dios. Tiene que ver con cada uno en particular. Y quiero que lo miremos, que lo percibamos, que lo extractemos de manera que sea de mucho provecho, de mucha bendición. Entonces dice que versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Como era la palabra de Dios expresada, palabra de Dios dándose, esa palabra tiene efectos para edificar, construir, para exhortar o animar y para consolar. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, ¿cómo se da esto en la actualidad? Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando alguien expone la palabra de Dios, esa palabra de Dios tiene los efectos de edificar, exhortar o, si quieres cambiarlo por la palabra animar y consolar. Ese es el efecto que hace la palabra de Dios, la revelación, la profecía que ya está escrita, ya está expresada aquí en las Escrituras. Pero sigamos, dice el versículo 4, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quiero que nos vayamos mirando en qué está enfatizando la Escritura. Está hablando de profecía y lenguas porque eran dones espectaculares. Si tú miras los capítulos anteriores, ves cómo ellos, los corintios, estaban como buscando aquellos dones espectaculares, aquellos dones que fueran muy llamativos, los querían, los anhelaban, los deseaban tener, y por eso son referidos aquí en el capítulo 14. Pero para enfocar, porque el problema aquí, y muchas veces los problemas que tenemos en la vida cristiana, no es a veces lo que hacemos, sino es a veces el propósito por el cual lo hacemos. Hace 8 días miramos acerca de las motivaciones, donde tocábamos también el capítulo 13 de Corintios. Entonces, por un lado, para Dios es importante lo que hacemos, por qué lo hacemos, pero aquí en capítulo 14 vamos a mirar que para Dios es importante también el propósito que se persigue, cuál es el enfoque que se quiere con lo que hago. Y esto en relación con dones, con capacidades espirituales dadas por Dios, aún con cosas que hacemos, no tienen que ser dones, sino con cosas que hacemos en la vida cotidiana. ¿Cuál debe ser ese enfoque? Entonces, el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Y yo creo que miremos cómo va enfatizando acerca del mismo tema. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero dice, más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ahí está diciendo, si colocamos los dos dones, la profecía y las lenguas, el más importante es el de profecía, pero no en relación al don en sí, sino con relación a que dice que la profecía edifica la iglesia. Entonces, aquí la importancia del don no se da por cuál es el don, sino la importancia del don se da qué bendición trae para la iglesia. ¿Cuántas personas reciben bendición a través de ese don? Entonces, miren cómo Dios le da importancia, porque aquí está hablando el Espíritu de Dios, le da importancia a lo que hacemos en relación al efecto que se persigue, al enfoque,
al propósito, a dónde se quiere llegar. Y es la edificación, es construir, es formar, es enseñar, es instruir, es formar, es ser de bendición allí en la iglesia, donde Dios nos ha colocado. Ahora, tú no tienes que ser maestro de la palabra de Dios para edificar en otros, y ahora lo vemos más adelante. Entonces, ahora pues, hermanos, dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina? Bueno, vayamos al versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, está bien anhelar dones espirituales. Está bien si alguien que dice, yo quisiera ser maestro de la palabra de Dios. Está bien. Pero ¿qué está diciendo el versículo 12? Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dentro del desarrollo de los dones que había aquí en esta iglesia de Corinto y de los tantos problemas que habían aquí, la razón era la carnalidad, eran los celos, el egoísmo, la soberbia, eran las divisiones allí en grupos dentro de la iglesia, era tomar como líder, como punto de referencia, como quien dependo de un hombre, dejando de depender de Dios. Todo esto era parte de los problemas que vivía aquí la iglesia en Corinto. Pero le está diciendo, está como corrigiendo ese enfoque y le está diciendo, está bien, abunden en dones espirituales, procuren, anhelen dones espirituales, está bien, pero que la mirada de ustedes, que el por qué se hace, que el para qué se hace más bien, eh, que el propósito por el cual se hace sea la edificación de la iglesia. O sea, que el don está cumpliendo su propósito, no cuando yo me siento bien haciéndolo. El don está cumpliendo su propósito, no cuando otros reconocen mi capacidad. El don está cumpliendo su propósito cuando estoy construyendo espiritualmente en otros. Ahí está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo quiere en mí. Ahora, ¿cómo sucede esto? Pues miremos el versículo 9. ¿Cómo llega esa edificación de que está hablando aquí este capítulo? Así también vosotros, si por la lengua no diréis señal bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces, está hablando de que nosotros debemos hablar palabras que sean comprensibles, palabras que se entiendan. Aquí está hablando de las lenguas. Ellos, si alguien hablaba en lenguas, en algún idioma, cosas hermosas de Dios, pero dentro del auditorio que escuchaba no había nadie que entendiera ese idioma, pues está diciendo, no tiene ningún propósito porque no está edificando. Eso es lo que está diciendo acá. Muy bien. Entonces, pero también lo podemos aplicar hoy a que nosotros estamos compartiendo con personas. ¿Y en qué lenguaje estamos compartiendo? Si una persona llega por primera vez a la iglesia y no ha tenido contacto con la palabra de Dios, y yo le digo, Dios quiere redimirte, es verdad, es bíblico, pero la persona no entiende el concepto. Entonces, si le estoy hablando a un niño, ¿qué palabras estoy utilizando? Si estoy hablando a un joven, entonces el propósito, la manera de compartir, de ser de bendición de otros, debe ser de qué lenguaje estoy utilizando, de qué maneras estoy utilizando. Debe ser comprensible. Eh, hace muchos años había una profesora de escuela dominical. Yo fui uno de los alumnos de ella y recuerdo cómo ella utilizaba, aún creaba canciones con versículos bíblicos o con temas bíblicos para aplicar la lección. Estaba la lección, daba la lección utilizando muchas veces figuras. La canción que
respaldaba esa lección y un versículo bíblico que iba también en armonía con la lección que se está dando. Y todo estaba enfocado hacia allá, hacia que los niños recibieran, tuvieran imágenes visuales y pudieran albergar en su mente mayor contenido de la palabra de Dios. Y esto lo debemos aplicar en todas las áreas en que queremos construir en otros como Dios quiere. En el versículo 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Miren cómo cosas como cantar, como orar, deben tener implícito, deben contener el entendimiento. Cuando yo estoy orando y yo estoy entendiendo lo que digo, más el otro que estaba acompañándome en la oración está entendiendo lo que yo digo a plenitud, él está siendo edificado, él está siendo, en él Dios está construyendo algo, levantando algo a través de la oración que yo puedo estar haciendo. Entonces, hay tantas maneras de construir como también hay tantas maneras de destruir. Pero es extraordinario saber que Dios utiliza a seres humanos como nosotros, que somos vulnerables, que somos tan limitados, pero nos utiliza para construir en personas. Dios mismo habla, sí, Dios habla, pero Dios también en su gracia utiliza a personas como nosotros para enseñar, para que otros vean cosas de Dios. Y tal vez tú has sido utilizado en algún momento para animar a alguien. Eso es edificar. Tal vez tuviste a alguien desanimado y le dijiste tranquilo y le diste un abrazo. Vamos adelante en el Señor. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Y eso que dijiste levantó a esa persona. ¿Qué estás haciendo? Estás edificando. Estás construyendo. Y eso debe ser un acto cotidiano de nuestra vida cotidiana. Nosotros, los que hemos creído, debemos saber que tenemos un oficio. El oficio es ser constructores, edificadores. Ese es nuestro oficio. Y si no lo hemos entendido hasta hoy, tenemos que asumirlo, entenderlo y vivirlo para el Señor. Porque miren los efectos que trae, la bendición que trae, lo que Dios quiere conseguir. Aquí nos da un ejemplo, la misma escritura de lo que Dios quiere decir. Entonces dice versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Sí ves? Lo que habíamos hablado ahora. Y si tienes dudas en cuanto a este tema, te digo que estudies acerca de las lenguas, mires capítulo 2 del libro de Hechos, en el momento en que comenzaron, que llegaron por primera vez las lenguas a la iglesia del Señor y cuál fue su propósito. Aquí lo está diciendo que el propósito de las lenguas tiene como enfoques a los incrédulos, o sea, a los no creyentes. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Versículo 23, y pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Y otra cosa que es importante que hemos estado leyendo y tal vez no lo hemos visto. Ahí está hablando de la iglesia. Para Dios es importante la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el conjunto de creyentes. Y aquí dice, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Está hablando de la iglesia local, la iglesia que se congrega. En nuestro caso aquí en la ciudad de Calarcá, Quindío, o alrededor del mundo las iglesias locales. Para Dios es un tesoro, para la iglesia del Señor a nivel local está dentro del propósito del plan de Dios y Dios quiere, allí es donde Dios quiere que nosotros estemos trabajando en la edificación. Dios no, dentro del plan de Dios no está salvar personas y dejarlas aparte, una aquí, otra allí, otra allá. No, Dios quiere unirnos en un solo pueblo, un solo propósito y que trabajemos unidos para Él. No es la voluntad de Dios salvar personas y dejarlas dispersas por el mundo. Entonces, aquí estamos viendo implícito ese plan de Dios.
Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, dirán, estos que están hablando cosas tan raras. Y estamos hablando allí para el primer siglo. Recuerda que en el primer siglo es que funcionaba el tema de las lenguas. Pero sigue diciendo el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún indocto, incrédulo o indocto, por todos es convencidos y por todos es juzgado. ¿Cuál es el efecto? El efecto de la palabra de Dios allí, convencer. Tú llegas a los pies del Señor Jesucristo, arrodillándote y pidiéndole perdón porque fuiste convencido. Y eso sucede porque alguien o algunos te hablaron de Dios, de la palabra de Dios, y esto trae convicción. Nosotros hoy vivimos la vida cristiana, y si estamos viviendo, gozando la vida cristiana, disfrutando en el Señor de lo que es la vida cristiana, es porque hay convicciones que Dios ha traído a nuestro corazón. Si no es así, es porque hacen falta convicciones, y esas convicciones vienen por la palabra de Dios llegando al corazón. Entonces, vamos a versículo 25. Dice, al ser convencido, ¿qué pasa? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la exposición de la palabra de Dios. Saca lo que está oculto allí en lo más profundo del corazón. La persona no ha entendido que está por allá oculto, pero está. Y cuando sale hay libertad. Cuando sale hay bendición. Cuando sale tenemos el enfoque real de las cosas de Dios. Pero esto sucede por el obrar del Espíritu Santo, utilizando la herramienta de la palabra de Dios en el corazón. Eso lo hace Dios. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es lo que Dios quiere que ocurra en las iglesias locales alrededor del mundo, personas convencidas por la palabra de Dios como producto de que nosotros estamos convencidos y claros en el papel que debemos desempeñar de edificar en otros. ¿Estás dispuesto a asumirlo? ¿Estás dispuesto a aceptar el trabajo que Dios te ofrece? A no rechazar más, a no ser indiferente jamás, a vivir para Dios, a edificar y construir en otros. Mira, esta es la bendición que Dios trae. Ver que otros son convencidos y atraídos a los pies del Salvador. Y miren, pensemos en quiénes hemos visto el qué, edificar, hemos visto cómo a través de palabras comprensibles, hemos visto el efecto en sacar lo oculto del corazón y traer adoración al Señor. ¿Y quiénes deben edificar? Versículo 26 lo dice. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de nosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y observe la frase. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros. Cada uno. Hágase todo para edificación. ¿Quiénes? Cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros somos llamados a edificar, a lo que hacemos cuando nos reunimos, a lo que hacemos cuando estamos en la vida de iglesia, a lo que hacemos cuando estamos en nuestra vida cotidiana, buscar edificar en otros. Eso es el propósito del Señor. Hágase todo. Y menciona salmos, doctrinas, si estamos cantando, si estamos enseñando, si están desarrollando un don en particular. Hágase todo para edificación. Y vayamos a Romanos. El libro de Romanos está unos versículos antes. Aquí Romanos está hablando de los hermanos que tenían diferencias en cuanto, el ejemplo que utiliza aquí es en cuanto a comidas. Para unos creyentes estaba mal comer ciertas cosas, para otros creyentes estaba bien. Está diciendo que haya como esa tolerancia, ese respeto, ese no juzgarse. Y dentro de ese contexto está hablando aquí Romanos capítulo 14. Pero dentro de ese contexto dice el versículo 19.
Así que sigamos lo que contribuye a la paz y escuchen, a la mutua edificación. Mutua edificación. Cuando la palabra de Dios está hablando de mutua, está diciendo que yo lo hago con otros, pero que otros lo hacen conmigo. Que la edificación es un camino en doble sentido. No solamente se va hacia allá, sino que también se regresa hacia acá. Entonces, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Edificación. Eso es la voluntad de Dios expresada. Pregunta, ¿de qué manera tú has edificado en otros en el último mes? ¿Ya lo pensaste? ¿De qué manera has edificado en otros? Y bueno, tú dices, pero ¿cómo puedo hacerlo? A través de una oración, a través de un saludo puedes edificar, a través de una muestra de amor. ¿Qué tal si a alguien en un cumpleaños le mandan un versículo bíblico y esa persona está triste, pasando por un momento difícil, recibe ese versículo bíblico y siente como Dios le habla? Y solo lo que hiciste fue recordar una fecha especial y enviarle un versículo. Fue todo lo que hiciste. ¿Quién puede hacer cosas como esas? ¿Quién puede utilizar medios como WhatsApp? ¿Quién puede utilizar medios como el estado en su WhatsApp, colocando versículos bíblicos? ¿Quién puede utilizar medios como el Facebook o medios u otros medios como el Instagram para colocar versículos o mensajes para que edifiquen a otros? ¿Tiene algún costo? Podemos hacer más. Entonces, hay trabajo para hacer. El campo está abierto. Dios está llamándonos a que edifiquemos. Y capítulo 15 del mismo Romanos dice, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahí está, agradar. En capítulo 14 hablaba de los dones. Aquí estamos hablando de Corintios, en Romanos 14 ya está hablando de otras cosas de la vida cotidiana. Y aquí en capítulo 15 está diciendo, agrade cada uno a su prójimo para edificación, para bendición. Hace años, recuerdo, yo era niño, a la esposa de un misionero. Yo no la vi, pero estos hermanos tenían una finca y tenían un trabajador que era cristiano. Ese trabajador cristiano se enfermó, muy enfermo, tuvo escalofrío, fiebre, bueno, estuvo en cama. Esta mujer misionera, siendo la jefe de él, estando él sin tener ayuda familiar cercana, tomaba la ropa de él y se la lavaba, sin él solicitarlo. ¿Esto qué hizo? Edificó en él. Después de muchos años, esto impactó el corazón de él. Después de muchos años, él relataba esta historia y cómo eso le desafió a servir al Señor. Como una mujer de Dios, una sierva de Dios, ¿qué hizo ella? Mostró su amor a través de un acto sencillo, que implicó tal vez algo de sacrificio, algo de sudor, pero que hoy me permite incluso dar esta ilustración a ustedes. Y esa misionera de Dios ya no está en este mundo, ya está con el Señor, pero aún lo que hizo está edificando corazones. ¿Quieres tú ser parte de sus edificadores? ¿Quieres tú ser de bendición para otros?
En- Escucha lo que Dios te está diciendo. Acepta el trabajo que Dios nos está dando y vive para el Señor y edifica constantemente para aquellos que están en la obra, como parte tú de la obra del Señor, edifica también en otros. Y también edifica en aquellos que no le conocen para que lleguen a conocerle. Esta es la última reflexión de esta serie y sé que ha sido de bendición para tu vida. No te olvides que hacemos parte con un propósito. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por cada persona, Señor, a quien llega este mensaje de la palabra. Y no soy yo, Señor, eres tú moviendo corazones. Gracias por ese trabajo, Señor, y es especial, precioso, que es edificar, que es construir, Señor. En el mundo hay cantidad de personas destruyendo, dañando, perjudicando, haciendo tropezar. Pero nuestro trabajo, Señor, es el contrario. Es bendecir, es edificar, es construir. Señor, ayúdanos a que cuando estemos reunidos, Señor, tengamos ese enfoque en cada una de las actividades que se hagan, pero también cuando estemos por fuera, en casa, con nuestros vecinos, también lo estemos haciendo. Señor, que la iglesia cuando se congregue edifique, pero la iglesia cuando no se congregue también edifique. Para ti sea la gloria, Dios Santo, en Cristo Jesús oramos. Amén.